Sea usted bienvenido a Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista, una iglesia 100% bíblica, 100% cristiana, 100% de Dios. Casa de Oración, su casa. Acompáñenos a recibir juntos el consejo de Dios todos los días para caminar seguros en Él. Lunes, oración. Martes, estudio bíblico. Miércoles, jueves y viernes, en punto de las 7 p.m., edifiquemos nuestras vidas en su palabra, sus consejos, su voluntad. Mujeres Loma Dorada, martes, y Chula Vista, viernes, en punto de las 10:30 de la mañana. Para enseñanza infantil, suscríbase a Facebook Evi Chula Vista y Tijuana Loma Dorada, clases para niños. Sábado, 5 de la tarde, Desafío Juvenil Tijuana. Sábado, 6 p.m., Casa de Oración Chula Vista, y domingo, nuestra reunión general en punto de las 10:45 de la mañana, desde Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, Facebook. Crezcamos juntos en la palabra de Dios. Ahora iniciemos y estemos atentos al mensaje que Dios tiene este día para su iglesia. ¿Qué tal? Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión una vez más en casa de nuestro Señor, en casa de nuestro Padre. Hoy venimos a alabar su nombre y yo quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están conectados y también a mis hermanos que se dieron el tiempo de venir. Muchas gracias, es un gozo poderlos tener aquí, es un gozo poder estar todos juntos alabando al Señor. Y es lo que quiero hacer el día de hoy. Quiero invitarte a que tú puedas tener un tiempo alabando al Señor, que podamos comprender que al Dios Todopoderoso se le alaba aquí en su iglesia, pero también en nuestras casas, en nuestros hogares, en el fondo de nuestro corazón se le alaba, porque Él es aquel que suple nuestras necesidades, Él es aquel que nos bendice con toda bendición espiritual, Él es aquel que sana nuestras dolencias, Él es aquel que escucha nuestro clamor. Y hoy quiero invitarte a que puedas hacer una oración juntamente conmigo y podamos alabar el nombre del Señor y decirle: mi Dios, tú eres bueno. Tú has estado con nosotros, oh Dios, día con día. Tú no nos has abandonado. Aun cuando no hemos podido estar en tu presencia, en la congregación, tú has estado con nosotros, oh Señor. Tú miras el clamor de tu pueblo, tú miras el clamor de tus hijos, tú escuchas nuestra oración, tú atiendes la voz del humilde. Y hoy hay un pueblo, Dios, que viene delante de ti a decirte: mi Dios, tú lo eres todo. Tú eres lo que deseamos, tú eres lo que anhelamos, y te amamos porque tú eres nuestra fortaleza. Te amamos porque en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la estrechez, en medio de todo lo que está ocurriendo, tú eres Dios. Tú eres Dios que salva, tú eres Dios que liberta, tú eres Dios que sustenta. Y tú nos has dicho que saldremos adelante porque tú estás con nosotros, que aún en medio de las aguas tú estarás con nosotros, aún en medio del fuego tú estarás con nosotros. Y en eso hemos confiado, que estás ahí a nuestro lado y nuestra esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, oh Señor. Por eso recibe gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y yo quiero invitarles a alabar el nombre del Señor y decirles todos juntos: en mi angustia te llamé. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca, eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Tú eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Dile una vez más: te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo, mi libertador. Eres Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Te amamos, fortaleza mía, mi escudo, mi refugio y mi ayudador es Jehová. Por eso le cantamos: en mi angustia te llamé. En mi angustia te llamé y escuché
Confiamos en ti, Dios mío. Confiamos en ti, Dios mío. Confiamos en ti, Dios mío. Pues te amamos, fortaleza mía. Eres mi castillo, mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Confiamos en ti, Dios mío, confiamos en ti, fortaleza mía, mi esperanza y mi canción. Porque ¿quién es como tú que puede salvarnos? ¿Quién como tú que puede librarnos? ¿Quién como tú, oh Señor, que ha calmado nuestra alma? Porque en medio del valle de sombra de muerte no tememos, porque tú estás con nosotros. Porque el Dios Todopoderoso no ha perdido una batalla y no comenzará a hacerlo ahora. Tú eres el Dios que suple nuestras necesidades, el Dios que liberta, el Dios que sostiene, el Dios Todopoderoso. En ti está puesta nuestra esperanza y queremos cantarte que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Nadie hay como nuestro Dios. Nadie tan bueno, nadie tan santo, nadie tan digno. Nadie hay como tú. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién correremos el día de hoy que la esperanza está tan escasa en este mundo? ¿A quién podemos ir, oh Dios, si todo lo hemos intentado y todo sigue igual? ¿A quién podemos ir si en nuestro caminar solo había fracaso tras fracaso tras fracaso? Pero cuando te encontramos, oh Dios, tú nos diste una nueva vida en abundancia, una vida en gozo, una vida en plenitud. Y hoy no tenemos más que agradecer, hoy no tenemos más que alabar tu nombre, que levantar nuestras manos al Dios Altísimo y decir: mi Dios, tú lo eres todo. Tú eres tan bueno, tú lo eres todo, Señor. ¿A quién iremos, oh Señor? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de mí. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Oh, ¿a quién iré, Señor? Eres la roca eterna.
verdad lo crees, dile, tú eres todo. Tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré. Así es, Padre, tú eres el todo en nuestras vidas. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin. ¿A quién iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Palabras de abundantes riquezas espirituales que traen esperanza en nuestro caminar. Gracias, Señor, por haber inclinado tu vista hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, por aceptarnos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por bendecir todo lo que somos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Damos gracias a Dios. Bienvenidos. Buenos días. Qué bueno que se conecta usted. Aquí estamos en Casa de Oración, Tijuana, Loma Dorada. Es un placer, un privilegio para cada uno de nosotros tenerles ahí que se están conectando. Damos gracias a Dios. Y la prioridad para un hijo de Dios precisamente es el alimento espiritual. Así como el alimento para nuestro físico no falta, algunos, ¿verdad? Podemos sentarnos a la mesa 3 veces al día, otros 4, otros hasta 5 veces, pero el alimento ahí no ha faltado. Así, de esa misma forma, el alimento espiritual no debe de faltar en nuestro ser. Debemos alimentar lo que somos, porque en Él vamos a tener abundancias de misericordia, abundancia de paz, de tranquilidad, de certidumbre en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y sobre todo hacia dónde vamos. Buenos días, iglesia. Hoy en esta mañana vamos a hablar, quiere ponerle un título a la predicación, póngale así: verdades que no se pueden esconder. Verdades que no se pueden esconder. Hay cosas que saltan a la vista. Hay cosas que por más que el ser humano quiera negarlas, no se pueden esconder. Y vamos a ir ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 22. Hechos 2:22. En donde se conoce como el primer discurso de Pablo. Voy a tomarle a partir del versículo 22 y fíjese lo que dice esta escritura. Escúchenme bien. Ahora, yo quiero que tenga esta perspectiva. Voy a estar leyendo todas las citas bíblicas que voy a estar leyendo este mediodía ya. Vamos a considerarlas de la traducción lenguaje actual. Hoy tomé todas mis citas bíblicas de la traducción lenguaje actual. Acuérdense, la Reina Valera, voy a de repente a citar como lo menciona la Reina Valera, pero no cambia el sentido, es el mismo sentido, pero encontramos en la traducción lenguaje actual palabras más de nuestro contexto contexto social en el cual usted y yo vivimos. Ahora sí, Hechos 2:22. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Esto es algo muy importante, iglesia. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Antes Simón, ¿verdad? Que Dios le dijo, ya no te llamarás Simón, sino te vas a llamar Pedro. Fíjese lo que dijo él. Desde el principio Dios había decidido me voy a regresar. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas. Esto es algo muy importante. Él está diciendo, lo vimos con nuestros propios ojos hacer grandes maravillas y señales. Versículo 23. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara
Y esto lo habla en forma de exclamación, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo, y empieza a citar lo que se conocía de los profetas, hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. El rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nadie o nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Sigue diciendo: tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. El apóstol Pedro, pues, citó las palabras del Antiguo Testamento que quedaron escritas como testimonio y que se pasaban de voz en voz, de generación a generación, de lo que el rey David dijo y declaró delante de la presencia de Dios. Retoma el apóstol Pedro: amigos israelitas, pueblo de Dios, todos los que estaban escuchando ahí, dice: hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado. Y todos sabemos dónde está su tumba. Y todos sabemos cómo David también era profeta. Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. Fíjese, el apóstol Pedro vio esto. Todos nosotros supimos y somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. Versículo 33. Y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice, ¿quién dice? David mismo dijo: Dios le dijo a mi Señor: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Y todos los que oyeron, termina la disertación ahí de Pedro, y el versículo 37 menciona: todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y entonces qué debemos hacer? Esta pregunta surge de alguien que fueron, en este caso, muchos que se interesaron por reconsiderar sus caminos. Amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, primero por su incredulidad, vuélvanse a Él y obedézcanle. Y dejen que nosotros los bauticemos como el Señor Jesucristo nos mandó que lo hiciéramos. Así Dios los perdonará y les dará, como a todos los demás, del Espíritu Santo. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, pon en cada uno de nosotros sabiduría, discernimiento, para poder comprender esas verdades inamovibles, esas verdades que no se pueden esconder. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi Dios. Hay cosas, esta es una realidad, hay cosas que por más que un individuo o una multitud de ellos, ¿sí?, no quieren escuchar o no quieren comprender, jamás podrán esconderlas. Mire,
pueden negar cosas engañándose a sí mismo, o como se dice coloquialmente, de una forma autoterapiándose, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden tapar con un dedo, como dicen, el sol no se puede tapar con un dedo, pero la misma gente así psicológicamente se autoterapea, o sea, se autoterapea, así no sé si se dice así, no sé si está correcto, autoterapea. Bueno, todos dicen que sí, gloria a Dios, aleluya. Muy bien, entonces se pone una autoterapia, pues ya, listo. Y dice, escuche bien lo que dice, pues no sé si existe o no existe Dios, pero yo voy a decir que no existe Dios porque me conviene que no exista. Porque si existe, entonces voy a ser confrontado. Esa es la realidad. Esas son cosas que el mundo moderno, ahora sí como le digo, tiene que decirse para sí, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. ¿Por qué? Porque si reconocen que existe, entonces quedan evidenciados. Esa es la realidad. Niegan las cosas que usted y yo sabemos que no se pueden esconder, pero esa es su forma de pensar. Mire, le voy a poner 2 ejemplos de cómo la sociedad actual piensa, pero que sabe que es incorrecto y que sabe lo que es correcto, pero no lo quiere aceptar. Como le digo, autoterapiándose, diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y no me interesa lo que dice lo correcto porque yo quiero establecer mi propia criterio y manera de pensar. Un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. Un ejemplo, hoy en la actualidad muchos jóvenes dicen, yo no me voy a casar, no creo en el matrimonio, y lo niegan. Pero lo que en realidad sucede, ahora, esto es de manera general, hay sus excepciones, pero lo que en realidad sucede es que o no crecieron en un matrimonio, así como Dios lo estableció, o en el que crecieron tuvieron como ejemplo un matrimonio que solamente les causó heridas. Pero la realidad no se puede esconder. Y la realidad es esto, que el matrimonio para que crezca, o sea, esto no lo podemos esconder, son lo que se resuelve después de haber hecho investigaciones. Para que un niño crezca sano, con autoestima, con una seguridad, con lo correcto, pues, tiene que crecer en un matrimonio sano, en un matrimonio en donde está papá varón, donde está mamá mujer, y se dan las cosas de una forma ordenada. Si está papá varón y mamá mujer, pero se hacen las cosas desordenadas, van a tener una perspectiva incorrecta del matrimonio. Por eso, el pensar de matrimonio a muchos jóvenes les causa daño y lo quieren evadir, pero no porque sea incorrecto, sino porque, por lo general, el ejemplo que recibieron fue lo incorrecto. Otro ejemplo que podemos observar y que es muy común en la escuela, siempre tomo ejemplos de la escuela, es el siguiente: la preparación académica. La preparación académica de nivel medio superior y superior, ¿verdad? Hasta secundaria es obligatorio, pero ya después prepa y universidad, los jóvenes que empiezan a tomar decisiones, y yo les digo, ¿verdad? Y los jóvenes, vas a preescolar y ni supiste que fuiste a preescolar. Vas a la primaria y sacaste la primaria y ni te diste cuenta que pasaste la primaria porque vas creciendo en edad y vas creciendo en año académico. Pasas la secundaria y empiezas a darte flojera para levantarte o hacer las tareas, pero de tomo las sacas. Y llega la preparatoria y la primera decisión, como joven, como adolescente, pero en formación, que muchas veces es de formación, empiezas a tomar la primera decisión. Y la primera decisión que dices, joven, ya no quiero ir a la escuela. Uy, qué decisión tan inteligente, qué decisión tan sabia. Pero esa es una realidad que no podemos negar. Es una realidad que no podemos negar. Yo no puedo salir adelante o estar adelante o esperar que me vaya bien en un contexto social en el cual estamos viviendo, porque no sé si ustedes se puedan acordar, los que somos acá de esta ciudad, cuando estábamos jugando fútbol o la traes ahí en la calle, a media calle, que no había ningún problema,
pasaba el carrito se ocupan trabajadores para que vayan a trabajar ahí en la maquiladora con tercero de primaria. Después a los años con primaria terminada. Después a los años con primero, segundo de secundaria. Después a los años con secundaria. Y hoy ya están pidiendo prepa y están pidiendo algo equiparable a lo mejor a una licenciatura. Pero es una realidad, cada vez van a pedir más exigencias. Y no se va a poder salir adelante en una sociedad que va avanzando sin preparación académica. Muchas personas dicen, yo no necesito un papel, y en los dos aspectos, tanto en el matrimonio como para ejercer una profesión o un oficio. Yo no necesito un papel, no necesito de una certificación para desempeñar lo que sé hacer. Pero se dan cuenta que allá afuera sí se requiere. Se requiere perfectamente un documento, porque si no va a ser una limitante para poder escalar quizás esa posición que tú estás esperando que te promuevan ahí en la empresa. Pero si no tienen la preparación académica no se va a poder, porque las empresas están siendo certificadas. Bueno, y así muchas gentes. Una vez me encontré una persona, un joven que dice, no, es que yo necesito papel. Ya a la vuelta de 3, 4 años me dice, ¿cómo se ocupa el papel? ¿Verdad? Esa es una realidad. O sea, lo que yo le estoy diciendo es que hay cosas que no podemos esconder, hay cosas que no podemos evadir, hay verdades que no se pueden quitar, son realidades que usted y yo tenemos que comprender, aceptar en la perspectiva correcta, para que entonces podamos vivir en una plenitud. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo a aquellos a los cuales les dio una de sus primeras disertaciones. Les habló de Jesucristo, les habló de quién era Jesucristo, les habló de cómo hablaba el rey David de él, de un descendiente de él, porque Dios así lo escogió, y de cómo terminaron con su vida. Y que el terminar con la vida de él implicaba que no le aceptaban. Y el no aceptar de Dios implica vivir separado de Él, con todas las consecuencias que precisamente sabemos que va a haber. Entonces es una realidad, es algo que no podemos esconder, una verdad que no podemos evadir. Sin embargo, ¿verdad?, el no querer estudiar o el no querer hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, hasta lleva a decir frases como, yo de la escuela no quiero saber nada. O yo del matrimonio no quiero saber nada. O yo de Dios no quiero saber nada. Eso es una verdad innegable. No podemos hacer nada a un lado. Esa es la manera de pensar de una persona que ignora, que desconoce que hay verdades que no se pueden esconder. Te pongo otra analogía. Te voy a poner una analogía, otra más, ya para entrar en las cuestiones de los puntos que voy a desarrollar esta mañana. Tú puedes tener un carro, tú puedes tener una casa o un depa, como dicen hoy, pero si tú no tienes el título a tu nombre, no es tuyo legalmente. Esa es una realidad. No, por más que le hagas, no es tuyo. Legalmente no es de nuestra propiedad. Para eso exactamente se hicieron los protocolos. ¿Cuáles protocolos? De ir, en el caso de una propiedad, de un inmueble, ir a registrar en el registro público de la propiedad, donde te dan un título posesión, ¿verdad? O una posesión, después un título, y ya tienes comprobable de que es tuyo. Pero si no lo tienes, legalmente no te pertenece, porque no está tu nombre, entonces legalmente no es tuyo. Y estas son cosas que, aunque digamos, no, pues si es mío, no las podemos negar. O sea, de una forma, en derecho no es así. Si no está tu nombre, no tienes la certeza o puedes tener problemas en un futuro porque no es tuyo, no lo puedes comprobar que es tuyo. No podemos esconder estas verdades, que son verdades absolutas, que son verdades que así se manejan siempre. En el pasaje bíblico que acabamos de leer en el libro de los Hechos, de la primera disertación de Pablo, que en su mismo nombre precisamente lleva una realidad. Y esta disertación del apóstol Pablo, o primera enseñanza del apóstol Pablo, fíjese bien, ¿cómo se llama el libro donde acabamos de leer precisamente este pasaje bíblico? El libro de los Hechos. ¿Qué son hechos? Hechos los podemos definir como acontecimientos que sucedieron y que quedaron plasmados, en este caso, en un libro que lleva por su nombre este término.
Hechos, pues, tienen la connotación de estar hablando de eventos que sucedieron, y no porque hayan sucedido hace aproximadamente 2000 años, es algo que no es verdad. Es algo que una persona va a negar que aconteció. Y en el caso de la historia, quienes tenemos un poquito más de información, pero yo se las voy a compartir, en el caso de la historia no se aplica el método científico para comprobar si es verdad o no es verdad, si existe o no existe. En el caso de la historia es necesario los hechos, las experiencias, lo que se pasó de generación a generación, las pruebas indubitables, como él dijo, yo vi los milagros que hizo, nadie me contó. Y esos milagros sí están vigentes porque lo conocemos, porque Dios permitió que lo tuviéramos por escrito para que conociéramos usted y yo que aconteció a miles de años anteriormente. Precisamente algo para dar certificación o certeza de que aconteció, está la historia contada por muchos, ahí está. Los testimonios que se pasan de generación a generación, ahí están. Y también estar confirmados con la historia, ahí están. Y también estando confirmados con piezas o artículos que dan fe de lo que se cuenta, de tal forma, de ahí que los historiadores y los arqueólogos, cuando encuentran una evidencia, precisamente esos hallazgos confirman muchas cosas. Y del pueblo de Israel, del diluvio, del éxodo, de todo lo que narra el Antiguo Testamento, hay pruebas indubitables de que son una realidad. Son verdades que no se pueden esconder. De tal forma que aunque se deseen negar, por así convenir a los intereses personales de cualquier individuo, independientemente de su motivo, simple y sencillamente son verdades que no se pueden esconder. El matrimonio de un varón y una mujer es lo que requiere un niño para crecer sanamente y para desarrollarse y estar en mejores condiciones en su vida. Esa es la realidad. Pero como le digo, hay frases que el mundo de repente crea e inventa y tienen algo de verdad. Una de ellas, ya se la mencioné hace unos momentos, que dice: no se puede tapar el sol con un solo dedo. De la misma forma, escuche bien lo que le voy a decir, de la misma forma no se puede negar la existencia de Dios, queriendo tapar su existencia no solamente con un dedo, sino con un pensamiento de un ser humano que, visto desde el espacio, solo es un polvo cósmico o menos que ello. Pero ¿por qué se hacen estas aseveraciones? Porque así convienen los intereses personales de un individuo. ¿Para qué? Para negar las realidades, porque algo tienen que esconder, algo no les gusta, algo les confronta. Esa es la realidad. Ahora, muchas personas, vamos a entrar ahora en los diferentes criterios que utiliza la gente. Muchas personas citan a Dios de formas muy personales, que denotan a quienes conocemos de Dios, que sí saben de la existencia de Dios y que no pueden negar su existencia, pero también denotan que no le conocen. Y una de las frases comunes, ¿verdad?, es aquella que de repente alguien dice, no sé quién la ha escuchado, pero que dicen: gracias a Dios soy ateo. Entonces ya son frases que se contradicen en sí mismo. U otros, no, gracias a Dios, y esto sí se escucha mucho, gracias a Dios tengo un talento que Dios me dio. Y con ese talento canta corridos con mensajes violentos, canta canciones con mensajes de adulterio o con mensajes de desenfreno y promiscuidad sexual. ¿Y usted cree que eso es gracias a Dios? Pues no. Pregunto, ¿será gracias a Dios y está utilizando ese talento que Dios le dio para honrar al Señor, o aquel que le dio precisamente ese talento? Pues definitivamente no. ¿Por qué sucede esto? Porque no conocen de Dios. Saben que Dios existe y no lo pueden negar, pero no conocen de Dios. En una ocasión escuché una frase que casi me voy para atrás, pero la fortaleza del Señor me sostuvo. Entonces usted agárrese de ahí su silla, porque
posiblemente se vaya a ir para atrás. Fíjese bien lo que escuché. Era una persona así, estaba platicando conmigo y me dice, ahora estoy hablando de hace 25, 28 años, ni empiece a buscar quién fue. O sea, ya quién sabe si exista toda esa persona. Pero mire, él dijo esto: si Dios quiere, me dijo, contador, si Dios quiere y permite, voy a ir a tal ciudad, de donde es, a ver a Leti, allá en mi pueblo. Y le digo, ¿y quién es Leti? ¿Tu mamá, tu hermano, algún familiar? Y me contesta, no, es una querida que tengo allá en mi pueblo. Le digo, ¿y tú crees que si Dios quiere? ¿Quieres que te diga lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que ya dejes esa relación y que te enfoques en tu mujer porque eres un hombre casado. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo vas a decir que si Dios quiere vas a ir a ver a tu amante? Entonces, esas son las frases que de repente la gente que sí no puede negar. Hay unos que niegan a Dios por autoterapiarse, ¿no? Ya dije por qué. Otros que no conocen a Dios y hacen esta clase de aseveraciones. Le dije, Dios no quiere que vayas. Más bien lo que quiere Dios es que rompas con esa relación. Y no necesitas ir a romperla, simplemente ya no te presentes. Y acuérdese, esas son las perspectivas de alguien que posiblemente tiene religión o solamente es creyente a su manera, pero no es creyente del Dios verdadero, no es creyente del Dios que se presenta a sí mismo a través de su palabra. Y fíjese bien lo que le voy a decir, en ser creyente verdadero, genuino, o ser ateo, o ser creyente a su modo, hay una gran diferencia. Y una gran diferencia abismal. Tan abismal como, no sé si saben lo que es el temazcal. El temazcal es un lugar donde está brotando agua hirviendo, ¿sí? Donde entras y hay un vapor así bien fuerte que no puedes estar mucho tiempo, pero más caliente todavía, más caliente. O sea, hay una gran distancia entre los creyentes y los que no son creyentes. Así es de que pensemos mejor en ello. Tres verdades que no se pueden esconder. Tres verdades que no se pueden esconder. Definitivamente, no la puedes tapar con un dedo, no la puedes aniquilar con un pensamiento de un polvo cósmico que somos usted y yo solamente. Y la primera verdad es la existencia del Dios creador. No lo puedes negar. Es una verdad que no se puede esconder. La existencia del Dios creador. Para esto vamos a ir a Romanos 1:20. Acuérdense que voy a tomar versículos bíblicos de la traducción lenguaje actual. Dice Romanos 1:20. Por medio de lo que Dios ha creado, ¿cómo dice? Por medio, a través de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que la gente no tiene excusa. Esa es la realidad, no hay excusa. Sigue diciendo la palabra de Dios, Génesis 1:1, así usted y yo no lo sabemos. ¿Qué es lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solamente los cielos y la tierra, los cielos implica todo lo que no alcanzamos a ver todavía con el telescopio más potente que pueda crear el hombre. Dios creó todo. El Salmo 19:1, acuérdense, estoy en versión, traducción lenguaje actual, es: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que Él ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí, o sea, lo que está diciendo ese sentido figurado, los días y las noches dan testimonio de su existencia. Esa es la realidad. Ahora, con estas pruebas objetivas e indubitables, porque los historiadores, el mismo apóstol Pedro, que citó al rey David, y que hubo otros, sí, vamos a llamarle patriarcas, desde Noé, Moisés, los que usted, se me fue el nombre, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, fíjese bien, son personas que existieron y vieron y fueron dirigidos por Dios y que recibieron audiblemente la voz de Dios, que no es en nuestro tiempo ya. Ahora, si todavía con esto alguna persona tiene la osadía de afirmar que Dios no existe, entonces tampoco esa persona existe. Así de sencillito. Tú dices que no existe Dios, pues tú tampoco existes. No, si estoy aquí, pues Dios está aquí.
Esa es la realidad. Más bien, como le digo, más bien no les conviene que exista. Y se han convencido a sí mismos de ello. ¿Por qué? Porque quieren evadir la existencia de Dios. Porque evadir la existencia de Dios, evaden una responsabilidad que se tiene con nuestra vida o en nuestra vida. Todos tenemos una responsabilidad. El Salmo 62:5, fíjese lo que dice. Dice algo muy interesante. El salmista dice: solo Dios me da tranquilidad. Solo Dios me da confianza. La versión Reina Valera 1960, que posiblemente la que están viendo ustedes, o no la están poniendo, bueno, no sé si la están poniendo, dice: alma mía, solo reposa en Dios. Eso es lo que dice la Reina Valera 1960. Alma mía, reposa en Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Cuando la versión traducción lenguaje actual dice: solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza. Ahora usted dice: ¿y por qué dice acá alma mía? Bueno, porque el alma soy yo. El alma es mi yo interior. El alma es mi pensamiento. Eso es lo que significa. Lo que está diciendo el salmista entonces significa lo siguiente: él se dio cuenta de su necesidad de depositar su confianza en alguien. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta, cayó en cuenta de que ante todos sus temores, que a veces puede esconder, ¿sí?, pero es totalmente vulnerable e insignificante. Y entonces el salmista habla para sí mismo. Es como yo, por ejemplo, llamitas. Imagínense que yo estoy haciéndolo. Voy a decir el Salmo 62:5, versión aquí, yo mero mismo. Fíjese: llamitas, confía en Dios y no en ti mismo, porque en sus fuerzas lograrás todo, y en tus fuerzas, llamitas, no vas a lograr nada que trascienda. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y además vas a vivir en miedos, además vas a vivir en incertidumbres, además va a acabar con tu vida todo el estrés por la condición de ser humano totalmente falible y totalmente deleble que somos usted y yo. Sin embargo, una verdad que no se puede esconder es aquel también que decide, pues que esa es una verdad. Hay personas que deciden voluntariamente, escuchen bien lo que les decir, voluntariamente, por decisión propia, decir que no hay Dios. Es su convicción. Y él, en lugar de decir el Salmo 62:5, él se dice para sí mismo, en lugar de decir: alma mía, bendice a Dios, alma mía, deposita en Dios, confía en Dios, dice: no debes de creer en Dios. Tú sigues repitiendo y repitiendo: alma mía, tú eres ateo, no crees en Dios. ¿Por qué? Porque si lo que andas haciendo, ¿verdad?, si existiera Dios, lo que andas haciendo, pues sabes que habrá consecuencias. Esa es la versión del incrédulo. Esa es la realidad. Por eso, como le digo, se autoterapian o autoterapian, qué sé yo. A ver, un psicólogo por ahí que nos ayude. Se dan una terapiada así personal, decir: no existe Dios, no me conviene que exista Dios, casi, ¿no? Es lo que están diciendo. Entonces, por favor, número uno, la existencia de Dios es una verdad que no se puede esconder. ¿Sabe cuánto tiempo puede esconder un ser humano y autoterapiarse de que Dios no existe? Cuando se le acaba la vida. Porque cuando se le acabe la vida, entonces se va a dar cuenta que sí existió Dios, pero demasiado tarde. Acuérdese lo que dice la palabra: y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y luego en otra parte dice: de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esos que están debajo de la tierra, pues demasiado tarde. Esa es la realidad. La existencia de Dios no se puede esconder, pero mucha gente lo hace porque así convienen sus intereses personales. Número 2, Dios desea, este es algo que nunca debemos de perder de vista: Dios desea lo mejor para toda su creación. ¿Cuántos sabemos eso? Dios desea lo mejor para su creación. Repito, verdad absoluta número 2, o verdades que no se pueden esconder. Número 2, Dios
desea lo mejor para toda su creación. Mire, cuando comprendamos que todas las experiencias que vemos en la Escritura de los hombres que transcurrieron esa historia y que quedó por escrito, cuando comprendamos que esas experiencias, todas las historias, instrucciones, ordenanzas y también las consecuencias que sufrieron muchos que decidieron voluntariamente desobedecer a Dios, pues precisamente lo que Dios quería y quiere, salvaguardar nuestra vida y librarnos de esas consecuencias. Por eso nos contó la historia, por eso nos dio instrucciones, por eso puso en su Biblia ejemplos de personas que cometieron el error de desobedecer y pagaron las consecuencias. ¿Sabe por qué nos puso todas esas historias verdades? Todas esas verdades que se cuentan en la Biblia de una forma histórica pero real. Pues con el único propósito de proteger nuestra vida, con el único propósito de que aceptemos su palabra, con el único propósito de aceptar voluntariamente en su totalidad lo que Dios estableció para usted y para mí. Escuche bien, cuando usted y yo leemos cosas que nos caen de peso, o sea, porque muchas veces leemos la Escritura y pasamos saliva, ¿verdad? ¿Sabe por qué Dios lo pone? Porque Dios desea estorbar por amor aquello que estamos haciendo de una forma incorrecta, precisamente para evitarnos consecuencias, y quiere que usted y yo tengamos conciencias de ello. Ahora, caigamos en esta verdad que no podemos esconder. ¿Quién es el que va a padecer las consecuencias de accionar tomando riesgos, desobedeciendo a Dios? Nosotros, no es Dios. Dios sigue siendo Dios. El que va a padecer las consecuencias son aquellos que deciden voluntariamente o por ignorancia desobedecer a Dios. Pero si hay una persona que nos está escuchando y dice, es que yo no sé de Dios, pues busque de Dios, conozca de Dios, para que entonces tengamos la información que Dios quiere transmitirnos. Acuérdese y nunca olvide esto: Dios nos pone lineamientos con el único propósito de que usted y yo no vivamos las consecuencias, seamos librados de las consecuencias. O le voy a hacer una pregunta. Usted, cuando le dice a su niño de 3, 4 años o 5 años, no te vayas para allá, no corras, no te subas a la mesa, no te subas a esa barda, no te subes a eso que se está a punto de caer, ¿por qué se lo está diciendo? Preguntémonos a nosotros mismos, ¿por qué le estamos diciendo a nuestros niños, no hagas esto, no hagas aquello? ¿Por qué? Porque es necesario orientarles, porque es necesario que no pasen un accidente, que no les ocurra un accidente, que no paguen las consecuencias por atreverse a hacer a lo mejor cosas que no saben que va a haber consecuencias, pero usted y yo como padres que sí lo sabemos, los debemos enseñar. Ahora, fíjese bien, si usted es el papá o es la mamá que pone reglas y órdenes solamente para demostrar quién manda, entonces usted tiene una naturaleza muy diferente a la que tiene Dios, porque Dios no lo hace para eso. Dios lo hace para proteger nuestras vidas, y usted y yo, cuando damos instrucciones, debe de ser para proteger, para organizar, para ordenar, para establecer el orden en nuestro entorno. Siempre esa debe ser nuestra motivación, y cuando lo hacemos de esa forma, entonces estamos manifestando que conocemos a nuestro Creador. Pero si no lo hacemos así, solamente para establecer la autoridad, yo soy el padre, aquí yo mando, quiere decir que no conocemos de Dios. Dios nos pone un vallado para que no nos vayamos al precipicio. Dios nos pone un vallado para que no caigamos en el fango. Dios nos pone un camino, porque en ese camino está perfecta. ¿Cuántos deseamos que las calles aquí de nuestra queridísima ciudad ya no tengan baches? Bueno, pues las calles que Dios nos pone no tienen baches, y todavía queremos irnos por la terracería. Oigan, ¿verdad? Óigame, pues ¿qué le pasa? Tenemos que tomar decisiones sabias. El camino de Dios, fíjese bien lo que le voy a decir y cómo se lo voy a decir. El camino de Dios no tiene riesgos.
Aunque de afuera sí nos van a aventar piedras, aunque de afuera sí nos van a aventar insultos, aunque de afuera sí nos van a querer meter tropiezo, pero si permanecemos dentro del camino, usted y yo, en el camino de Dios, estamos fortalecidos, estamos protegidos, como en las manadas de aquellos búfalos, ¿verdad? En donde los bebés a los más vulnerables los ponen al centro de la manada. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que somos más maduros, que pongamos a los más nuevecitos, a los más bebés de la iglesia o de creyentes, o aquellos que andan fuera, se regresen y se pongan en el camino de Dios. Le explico y le sigo insistiendo, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios sigue haciendo y todo lo que Dios hará es solo por amor a su creación, y que nos demuestra con hechos objetivos, entendibles, comprobables. Usted y yo sabemos que Cristo vino hace ya casi 2020 años aproximadamente, y vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a establecer el camino, la verdad y la vida para que nos conduzca al Padre. Esa es una verdad que no podemos esconder. Es una verdad que no se puede negar. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Pero el que no comprende esta verdad o no desee comprender, por comprender esta verdad, porque así sus intereses pues lo motivan, y que también lo ponen a escribir artículos de internet de más de 30 hojas argumentando de la no existencia de Dios, discúlpeme, ¿verdad? Bueno, no me disculpe, esa es una verdad. Si usted dice que Dios no existe, quiere decir que también usted no existe, punto. Esa es una verdad que no se puede esconder. Permítame, le demuestro el amor de Dios para que usted, que ha decidido permanecer negándolo toda su vida, pues reconsidere sus caminos. Algo que todos sabemos, que lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Usted sabe cómo dice Juan 3:16 en la versión Reina Valera, pero yo se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dios amó tanto a la gente de este mundo, aunque el mundo estaba totalmente torcido. Dios amó tanto a la gente de este mundo, fíjese, está hablando en primera persona, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, dijo el Señor Jesús, sino que tenga vida eterna. Así lo dice traducción lenguaje actual. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino me envió para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y él mismo también, en otra parte de la Escritura, bueno, que quedó en otra parte de la Escritura, en la frase correcta sería en otra ocasión de su vida, dijo lo siguiente, en Mateo 23:37 quedó esto: gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas, esto es a los que predican de Dios, a los que quieren enseñar de Dios, y matan a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Y el versículo 38 termina diciendo, por tanto, su templo quedará abandonado. ¿Qué es su templo? Su cuerpo. Esa es la aplicación que tenemos hoy. Aunque pudo en ese tiempo haberse referido al lugar donde se reunían. Pero hoy, en nuestro actual, el templo dice, ¿acaso no sabéis que vosotros, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Será abandonado. Ahora, ¿por qué será abandonado? ¿Porque Dios quiere retirarse? No, porque las personas mismas dicen, yo no necesito de Dios. Y otras dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ya lo hemos enseñado. Acuérdese, no es a nuestro modo, es al modo que Dios estableció. Porque, ¿cómo creemos que lo que nosotros podamos pensar es lo perfecto? Dios, nuestro Padre Celestial, es el único perfecto. Nosotros somos imperfectos en todo lo que hacemos.
Pero como le digo, no dice el Señor Jesucristo, su templo quedará abandonado no porque Dios le abandone, sino porque nosotros con nuestras actitudes rechazamos lo de Dios. ¿Por qué? Porque a mucha gente así le conviene. Ya le expliqué por qué. Hay muchas pruebas que no se pueden esconder, pruebas verdaderas, fehacientes del amor de Dios por su pueblo. Por ejemplo, Él estableció patriarcas. ¿Con qué propósito estableció patriarcas? Pues para que guiaran a su pueblo. Él se reveló a sus patriarcas para llevarlos por el camino correcto, para guiarlos por el camino correcto. La liberación de la esclavitud del Egipto, que hoy se representa la liberación de la esclavitud del pecado, Dios puso predicadores para que se repitiera una y otra vez. Acuérdate, hoy en estos tiempos, en Estados Unidos, que ayer fue 4 de julio, se celebra la libertad. Y algunos no se conectaron por andar celebrando la libertad, no se conectaron al ver la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pero nunca se le olvide que la mayor libertad que usted y yo debemos celebrar es la libertad del pecado que pudimos hacer realidad solamente por Cristo Jesús, o Dios hizo realidad por Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos celebrar siempre. Pero qué triste, ¿verdad? Que por causa del 4 de julio no se recibió el alimento espiritual. Como le digo, hay muchas pruebas así comprobables, objetivas del amor de Dios por su pueblo. La liberación del pecado, ¿sí? Durante todo el tiempo del Éxodo, usted vea y lea el libro del Éxodo. Durante todo el tiempo del Éxodo, Dios estuvo ahí y se manifestó, como dice, nube en el día para guiarlos y fuego de noche para también saber hacia dónde deben de dirigirse. Y como hay muchos más, etcétera, etcétera y etcétera. Son verdades que no se pueden esconder. Número 1, la existencia de Dios, verdad absoluta que no se puede esconder. Número 2, el amor de Dios por todo su pueblo, verdad absoluta que no se puede esconder. Número 3, y última verdad absoluta que no se puede esconder, la necedad del hombre. Ese es algo que no podemos esconder y que solo puede Dios sacar de nuestro corazón cuando nos dejamos enseñar por Él y nos apoyamos en Él y descansamos en Él. Pero eso es algo que no podemos negar, no se puede esconder. El hombre por naturaleza es rebelde, el hombre por naturaleza es necio. Mire, hoy en la mañana, y lo hago 2 veces por semana lo hago, acceso a la página de COVID-19 Live. Así, si usted quiere también tenerla ahí en la liga, se llama COVID-19 Live, así, que representa, fíjese, solamente para mí, un factor más para tomar decisiones concernientes a qué vamos a hacer en la cuestión de reunirnos en la congregación. En base a ello, ¿verdad? Dirigido por Dios, porque es lo que Dios nos ha puesto como información a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que empecemos a observar cómo se está manejando todo alrededor, para entonces poder decidir si es tiempo de reunirnos, si no lo es, o cómo reunirnos. Y es algo que le digo que Dios ha puesto en nuestro corazón como responsables de este redil que Dios nos ha encargado. Y yo deseo ser muy responsable delante de Dios de las decisiones que tomó. Y siendo dirigido por el Espíritu Santo, siempre precisamente voy y veo el contexto de qué es lo que está sucediendo en esta, y que una de las fuentes serias, pues es lo que publica la Organización Mundial de la Salud en esta página, COVID-19 Live. Y hoy, ¿verdad? Ya iban cerca de 45,000, hoy, o de ayer a antier, iban cerca de 45,000 contagiados. O sea, sigue los contagios. Ahora, lo que yo quiero explicar, y yo quiero que usted tome en cuenta, es por qué los contagiados. O sea, el por qué. ¿Sabe por qué? Porque la gente, aunque tiene el conocimiento de los protocolos para cuidarse y salvaguardar su integridad, o sea, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sabemos lo que no debemos hacer, y aún así lo hacemos. Y Dios a eso le llama necedad.
Necedad es cuando nos dicen los protocolos que tenemos que hacer y no los llevamos a cabo. La palabra de Dios también llama a ser fatuos, tontos, desobedientes, y hay más adjetivos calificativos, pero yo creo que con eso es suficiente. Pero por eso hay más contagios. Pero quiero mencionar esto, ya dije algo al respecto, pero quiero ratificarlo. Ayer mismo en la transmisión, porque los sábados nos conectamos para Chulavista a las 6 de la tarde y pocos se conectaron. Y damos gracias a Dios por los que se conectaron, porque los tenemos ahí bien identificados. Qué bueno que le dieron la importancia para escuchar la palabra de Dios. Si ya después salieron a festejar el 4 de julio ahí en su casa, ahí en su patio, gloria a Dios, qué bueno. Pero con los protocolos establecidos, eso es lo que Dios espera, porque ya se nos dio la información. Pero si el 4 de julio nos hizo olvidar de nuestra libertad en Cristo Jesús y nos hicimos valientes, no, yo el 4 de julio sí voy a festejar ahí en el parque, no sé dónde, ¿verdad? Sin tapabocas, porque soy 4 de julio. Entonces, fíjese bien, escuche bien, si no se cumplieron los protocolos, no hubo la distancia, no se usaron los tapabocas, y como le digo, se hicieron muy valientes, otros embriagándose con alcohol y se hicieron todavía más valientes, y hoy con un crudonón, ¿verdad? Y luego mañana en la incertidumbre, ¿me habré contagiado? Y mejor no hubiera ido, mejor no hubiera hecho, voy a esperar 15 días a ver si no salgo positivo, y muchas cosas más. ¿Por qué? Por no respetar los protocolos y darle rienda suelta a las emociones. Allá el 4 de julio, pero aquí el 16 de septiembre, a ver cómo nos va. Pero fíjese bien, yo voy a estar muy al pendiente, pero si en 15 o 20 días el número de contagiados aumenta, causa del 4 de julio. Esa es la realidad. Más o menos ahorita en un promedio de todos los días, porque a veces ha habido 108,000 contagiados, a veces 50,000, 60,000, pero vamos a un promedio de 80,000. Si más o menos en USA, porque también se lleva la estadística de Estados Unidos, si más o menos en 15, 20 días aumentan los contagiados que promedio tenían en Estados Unidos, pues gloria al 4 de julio, a causa del 4 de julio. Eso es la imprudencia, más enfermos, más contagiados por hacer caso omiso a los protocolos. Ahora, ¿está de acuerdo con ello o no está de acuerdo con ello? A ver, ¿quiénes no están de acuerdo? Ninguno levantar la mano, no los veo ninguno. O sea, todos estamos de acuerdo, son verdades que no podemos esconder. ¿O quiere que le explique más? No, no es suficiente. Yo creo que con esto es suficiente de por qué una gente se puede contagiar. ¿Por qué? Porque no guarda los protocolos establecidos. Pero voy a ir a algo más trascendental. Ponga atención, no se distraiga. Voy a ir a algo más trascendental y más importante. Ese Dios que no podemos negar su existencia, ese Dios que todo lo hizo por amor, comprobado, lo hizo por amor a usted y para mí, ha establecido los protocolos que hay que aplicar en nuestra vida, que hay que aplicar en nuestro diario vivir para liberarnos de la enfermedad del pecado, para no contagiarnos y estar vulnerables ante el pecado. Dios estableció los protocolos. Eso es lo que Dios ha establecido, no desde hoy, desde siempre. Dios ha establecido los protocolos, pero la gente que es también, que es una verdad que no podemos esconder, que es necia, quiere seguir enferma. Y le tienen miedo al cáncer, le tienen miedo a cualquier virusillo, le tienen miedo a todo, pero al pecado se deleita, pero en el pecado se deleitan. Y es la enfermedad más mortal y más trascendental en la eternidad que un ser humano puede tener en su vida. Y es altamente contagiosa. Pero Dios estableció los protocolos. Dios quiere con esos protocolos que usted y yo permanezcamos sanos,
que usted y yo permanezcamos fuera de nuestro ser el pecado, que esté fuera de nuestro ser el pecado. Y fíjese bien, que nos asedia, porque así lo dice la Escritura, como una enfermedad altamente contagiosa. Pero no se puede negar esta verdad, una verdad que no se puede esconder. El ser humano sigue siendo necio o sigue autoterapiándose para no creer una verdad absoluta. Para todo el mundo hay consecuencias de no seguir los protocolos que Dios estableció para cuidar nuestras vidas, para cuidar nuestras almas, pero el hombre ha decidido no implementarlos. Verdades que no se pueden esconder. La existencia de Dios, verdad que no se puede esconder. Dios desea lo mejor para su creación porque todo lo hizo por amor. Verdades que no se pueden esconder. El hombre prefiere seguir actuando neciamente. Pero qué bueno que usted y yo no. Si usted es una de esas personas que, como en la disertación también de Pedro, dijo, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debe de hacer? Mi hermano, estimado escuchante ahí que está ahí conectado, audiencia que está conectado, necesita primeramente conocer que estamos separados de Dios. Necesita primeramente conocer que Dios quiere lo mejor para usted. Necesita primeramente conocer y aplicar en su vida, como yo lo apliqué en mi vida, para obtener una vida plena. Necesita conocer que hay que acercarnos a nuestro Creador. Hay que pedir perdón. Hay que reconocer que Él desea lo mejor para nosotros y que en Él estamos seguros usted y yo. Y acuérdese lo que dice el salmista: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, confía en el Señor. Alma mía, el Señor para ti es todo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay verdades que no podemos esconder ni evadir. Yo le invito a que, si está usted ahí en su casa, estamos acá, nos pongamos de pie. Y si de hoy en adelante desea usted confiar en el Señor, confía usted en que Dios es el único que puede arreglar su situación hasta de incredulidad, cierre sus ojos y acompáñeme con toda convicción en esta oración. Dígale así con todo su ser: Señor mi Dios, te doy gracias por haberme ministrado, por haberme enseñado a través de tu palabra, que hoy reconozco que es una verdad absoluta que no puedo esconder. Gracias, Padre, por amarme. Hoy me doy cuenta que todo lo que hiciste, lo hiciste por amor a mí. Por eso hoy yo te pido perdón. Perdóname por vivir en la incredulidad. Perdóname por vivir en la necedad. Perdóname por no haberme abrazado verdaderamente en la fe y con toda la fe de mi Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre bendito, porque tú eres misericordioso, tú eres amoroso, tú eres el todo, tú eres mi creador. Yo te abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, como el único que puede libertarme del pecado, como el único que puede liberarme de la esclavitud, de la ignorancia que el pecado también logra y lograba en mí. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Gracias, Padre, recibo tu perdón. Gracias, Padre, quiero aprender de ti, quiero buscar de tu presencia y proclamar estas verdades que no se pueden esconder. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, iglesia. Que Dios le bendiga, hermano, que entregó su corazón a Cristo. Siga caminando y conociendo cada vez más de Él. Y Dios tiene planes de grande bendición para su vida y para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos mañana en la oración.